Todas las tormentas juntas por Cítrica Radio hasta las 4 de la tarde. Escuchábamos a The Vapor con Turning Japanese, volviéndose japonés. Y este programa comienza a volverse como si fuera hecho, realizado, montado en la Tierra del Sol Naciente. Porque vamos a indagar, vamos a caminar las calles de Tokio, de Osaka, de Nara, con nuestro transeúnte de cultura japonesa favorito. Él es locutor, él es comunicador, pero es también un transeúnte de la cultura japonesa. Jerónimo Carolo. Hola Jerónimo, ¿cómo te va? ¿Puede ser que estés muteado, Jero? Se nos ha ido. Capaz en Japón lo están escuchando en un episodio mágico. Y aquí en Argentina no podemos retenerlo, está llegando con un delay. Ahí lo pude hacer andar. ¿Cómo te va, Jero? Bienvenido, ¿todo bien? Tevi, konnichiwa, amigues de Cítrica Radio. Finalmente lo logré, pude conectar ese Zoom, ese audio que no tenía habilitado. Konnichiwa para vos también, todo súper. Mira, nos estábamos acordando con Ian, el año pasado creo que por la misma fecha vos saliste y yo estaba aislado porque me había ido a un viaje covideado con Facundo Pérez, a quien vos conocés, y otros amigos. Ahora por suerte no, pero nada está exento. Cuando venís a la radio suceden cosas particulares, así que estamos súper. Bueno, hay que tener cuidado cuando salgan de la radio, entonces, sí. Ante cualquier evento telúrico de peligro, estén atentos. Igual voy a mandar buenas vibras del oeste para el sur, así no pasa nada. Me gusta. ¿Están todos bien? Me acuerdo que el año pasado sí, estabas transmitiendo desde la buhardilla de tu hogar, ¿verdad? Me acuerdo, allí en Herley, qué tiempo, los Tiny Desk, qué tiempos. La verdad, honestamente, las transmisiones hogareñas son muy difíciles, son un embole a veces por la parte técnica. Y esa nota fue, todos los episodios de ese aislamiento, por lejos uno de los puntos más altos, nos divertimos un montón. El tema no era tan lúgubre como el puntapié de este, que es un magnicidio. Pero tenerte charlando de Japón, Jero, es un golazo. La pregunta medio se cae de maduro, creo que así arrancamos la charla anterior. Vos tenés un amor por Japón que viene mucho antes de lo que pasó con Shinzo Abe, sino que sos un consumidor de cultura japonesa hace rato, ¿no? Sí, trato de leer siempre que se pueda algún librito con data nueva o que explique cosas de por qué Japón es como es. Yo en 2020 leí un gran libro del periodista Julián Barsavsky que se llama Japón desde una cápsula, que se lo recomiendo mucho a cualquiera que tenga ganas de leer o una crónica de viaje o que tenga ganas de saber cómo es Japón y por qué es como es. Le recomiendo mucho ese libro. Ajá. Es la cabecera de muchas de las cosas que yo he volcado acá en la radio y lo que hicimos también el año pasado. Hemos hablado de Shinzo Abe particularmente, sí, porque también estuvo en una temporada de 2020 acá en Cítrica Radio, sí, y también el año pasado más centrados en los Juegos Olímpicos que se habían pospuesto durante un año. Total. Y esa maldición de los 20 años de los Juegos, toda esa cosa que gira en torno a ese evento deportivo. Total. Pero sí, el interés por Japón viene de hace rato. Absolutamente, uno también piensa en todos los puntos donde la cultura japonesa nos toca, sea desde lo cultural, dice anime, dibujos animados, mismo también en lo futbolístico, no solo por el mundial que viene, sino también por todo lo que hemos mamado directo e indirectamente de concebir a Japón a través de la cultura, del fútbol, de la política. Y ahí está un poquito la raíz de esta charla, Jero, porque Japón fue noticia a partir de un hecho que no sucede todos los días. Un magnicidio, estos días donde todos nos acordamos dónde estábamos, cuándo pasó tal cosa. Creo que es también el primero, estamos casi misma generación, digo, yo no, por ahí el atentado, intento de atentado a Bolsonaro, pero asesinaron a un exministro muy significativo de Japón, a Shinzo Abe. ¿Cómo te tomó la noticia? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Sos un tipo que consume Japón? ¿Qué sentiste cuando te dijeron dispararon a Shinzo Abe? Cuando me enteré no lo pude creer, y si bien yo soy muy maradoniano en el sentido de que lástima no hay que tenerle a nadie, realmente me dio mucha pena que tuviera ese final, una persona que se dedicó toda su vida a la política, siendo obviamente con sus cosas a favor y sus cosas en contra. No por nada fue el mandatario que más tiempo estuvo en el puesto,
También fue el primer ministro más joven en acceder al cargo en su momento. Era recordado con simpatía, incluso hasta muchos días después de su asesinato se le fueron a dejar muchos homenajes en la universidad donde había estudiado, todos los lugares por donde él pasó y su paso fue significativo. Ahí iba la gente a saludarlo y cuando me enteré no pude creer que había muerto de una forma tan violenta y decir, qué loco que una carrera política de toda una vida termine con ese desenlace tan violento y tan inesperado, porque él estaba ya bastante retirado de la carrera política. En el acto en el cual él fue atacado no era un acto propio para lanzar su candidatura, sino que era para apoyar la candidatura de alguien de su partido, del diputado Kei Sato. Como que era muy difícil, la verdad, que le sucediera eso, y fue bastante casual también el hecho, pero de entrada me sorprendió, no lo podía creer, la verdad, me pareció rarísimo, y es como decís vos, un magnicidio, si bien a lo largo de la historia del siglo XX, sobre todo, que es como el siglo en el que más democracias hubo por definición, digamos, es una cosa rara lo del atentado a un político, sobre todo uno que no despertaba tanto odio y tanta pasión. No es que haya políticos que se los merezcan. No, se entiende. No es una figura en constante polémica y conflicto con el pueblo japonés, por eso me sorprendió tanto. Y además retirado, bueno, cosas que componen el impacto, digo, hay video del asesinato a Kennedy, digo, no es solo una cuestión de tiempo, pero había muchos videos de diferentes ángulos del brutal asesinato de 2 disparos de Shinzo Abe en la mañana del 8 de julio, hace muy poquito, en la ciudad de Nara, dando un discurso bastante informal, un discurso sobre un pequeño escenario, conversando, y 2 disparos que terminarían con su vida poco tiempo después en el hospital. Jero, es un tema que es realmente, en el peor de los sentidos, pero apasionante en el peor de los sentidos. Digo, es interesantísimo porque es algo que no sucede todos los días y que marca un antes y un después, entendemos, en la vida de la política japonesa. Consultarte vos cómo viste lo que se llama en las series criminales el aftermath, las secuelas, porque fue una persona puntual el que lo asesinó. A mí siempre me llamó la atención la seguridad de Shinzo Abe cuando le disparan y se quedan todos como frisados. El momento. ¿Cómo viste vos? ¿Cómo viste el desenvolvimiento de la investigación? ¿Cómo lo seguiste desde acá? Mirá, por ahora se conoce muy poco sobre el móvil que movilizó. El asesino que asesinó a Shinzo Abe es Tetsuya Yamagami, un japonés ahí cercano a la zona de Nara, una persona que estaba desempleada, que había formado parte de las fuerzas de autodefensa de Japón. Recordamos brevemente que Japón no tiene ejército, está prohibido por su propia constitución, pero sí tiene estas fuerzas navales, aeronáuticas, de autodefensa, que les sirven como para un mínimo. No les sirve para atacar otro país o para hacer frente a una invasión muy fuerte, pero sí las tienen, y este muchacho había pertenecido a las fuerzas, pero durante un breve lapso, y también hace muchos años, o sea, hace 18 años, él había perdido total contacto con las fuerzas de autodefensa. También se cree que el móvil del asesinato fue una cuestión de poca simpatía de Tetsuya hacia Shinzo Abe. Él aclaró a la policía, declaró que Shinzo Abe le caía mal y que él lo vinculaba con una secta de origen coreano, que es la secta Moon, sí, de Corea del Sur. Sí. Shinzo Abe había hecho donaciones de dinero y había participado en algunos actos, pero él no era devoto religioso de esa secta, ni hacía una publicidad descarada de esa organización religiosa, sino que había donado dinero una vez y había estado en algún que otro acto. Y la madre de Tetsuya Yamagami, el asesino, sí forma parte de esta secta, y ella hace donaciones de dinero muy grandes que la tienen muy endeudada. Entonces él está embroncado con la secta Moon por los problemas financieros que le atrajo a su madre. Él en realidad lo que quería hacer, supuestamente, para mí es un poco vaga esta teoría, pero hasta ahora es lo único que hay, porque es lo único que este asesino declaró. Sí. Él quería hacer un acto ofensivo en contra de la secta Moon, y bueno, como el acto de Shinzo Abe se había promocionado solo 1 o 2 días antes, no es que ya hacía una semana que se venía promocionando. De hecho, en el video se ve, no es un acto multitudinario. Él está hablando, ni siquiera está en un escenario apenas, con algunos guardias a los costados,
eso es algo muy común ante los políticos japoneses, como están tan acostumbrados a la paz del pueblo y en sí los atentados con armas de fuego no abundan, al contrario, son tremendamente escasos. No me sorprende que haya habido poca seguridad en torno a él, sobre todo siendo un político retirado, pero en el momento del atentado, el arma casera con la que Tetsuya Yamagami atacó emitió 2 disparos, uno que no surtió impacto en Shinzo Abe y el otro sí. Cuando hacen el primer disparo, como que los guardias sí se quedan medio estupefactos y van muy despacito a agarrarlo, como si no creyeran que realmente lo fuera a matar. Capaz desconfiaron de la pinta del arma, no sé si tienen una de las imágenes que les pasé, que es la foto del arma casera. Es algo que está hecho con una tabla de madera, 2 tubos de metal, cinta aislante y baterías de celular, o sea, algo que hizo el chabón en su propia casa. Mi control remoto es igual, quiero decir, o sea... Claro, o sea, es algo con lo que tranquilamente, con lo que tenemos en nuestra casa, se puede hacer eso. El chabón lo hizo usando tutoriales de YouTube, después se allanó la casa de Tetsuya, se encontraron más explosivos y otras armas de fabricación casera, es decir, estaba premeditado esto, pero bueno, Shinzo Abe se le cruzó en el camino, o sea, cuando él se enteró que Shinzo Abe iba a dar un discurso cerca de su casa, dijo, bueno, mi plan para atacar a la secta Moon se va a concretar ahora. Esa es una de las teorías. Claro. Algo también que para destacar, mientras veíamos ahí imágenes del arma casera empleada, mismo Jero lo que mencionabas, digo que eso es, tengo entendido, parte de la investigación confirmada, el hecho de una arma confeccionada de forma casera, y un Shinzo Abe de vuelta, que no era el primer ministro de Japón, que llevaba ya casi 2 años fuera del cargo, y un tipo, digo, a nosotros no nos gusta la política, ni hablar a vos que te gusta Japón, pero un rostro, un símbolo, un nombre, Shinzo Abe, que cuando seamos más grandes vamos a decir, no, en Japón cuando éramos jóvenes, el primer ministro era Shinzo Abe. Te pisé, ibas a mencionar algo más, porque estamos hablando de el momento del crimen, del magnicidio, y cómo sí, viste, los guardias se quedan como, ¿eso es un arma? ¿Fue una bengala? ¿Fue un chasquibum? Claro, yo calculo que un poco la estupefacción de los guardias es eso, por no dar crédito a lo que al arma que estaban viendo, quizás acostumbrados o a que alguien saque un arma blanca o un arma per se, digamos, como con todas las letras. Y también por la desconfianza de atacar a Shinzo Abe, porque claro, ya no es un objetivo político evidente, digamos, porque ya no está en el poder. Su área, si bien es un político influente, quizá no está ni en la dieta, que es como la Cámara de Diputados y Senadores de Japón, ni tampoco como primer ministro, así que no tenía poder de decisión. Por eso también la teoría que se fortaleció es esta, que era como fue el daño colateral de una venganza hacia esta organización religiosa que es la secta Moon. Quería explicar por qué fue que el asesino usó un arma casera. En Japón es muy difícil obtener permiso para que te habiliten un arma de fuego. La gente que por lo general la solicita están sometidas a exámenes psicológicos, a exámenes de puntería, se revisan todos los antecedentes penales de la persona para no encontrar nada, digamos, y recién ahí vos tenés el permiso para portar armas, que por lo general son permisos para portar armas largas, porque lo que se usa más que nada es armas de cacería, para salir a cazar animales. Claro. Las armas cortas son muy difíciles de conseguir, muy caras también, incluso en el mercado negro de forma ilegal son dificilísimas de conseguir y obvio que si te agarran con una de esas, de entrada que vas preso. Incluso los yakuza, los miembros de la mafia japonesa, tienen tantos problemas con el tema de manejo de armas de fuego que prefieren usar armas blancas como cuchillos o espadas japonesas, que obviamente ahí las tienen a la orden del día. Es por eso que este señor Tetsuya Yamagami, que es una persona de 41 años, bastante grande, un desempleado que hacía mucho tiempo que había quedado en el paro, digamos, que había dejado de trabajar. Creo que hay una foto de cuando lo capturan, ¿no? Tenemos una foto de cuando lo caza la cana. Sí. Ahí ya alargando el arma, que no podía ser usada porque tenía 2 disparos. Encima, tuvo suerte de que uno de los 2 disparos hizo impacto en el cuerpo de Shinzo Abe, que por ejemplo no le explotó el arma en la mano, claro. El tío se desplazó en cualquier lado. Él logró acertarle al ex primer ministro. En el pecho, y bueno, ahora está detenido.
Claro, para colmo, esto que vos decís, porque a veces lo pasamos por alto, un arma casera que pudo haberle volado a la mano y que encima hablamos de un disparo fatal, porque Shinzo Abe fallece al poco tiempo en el hospital. También pensaba, no sé, a ver, la vida es un misterio, que uno quién sabe dónde está el punto final, pero un tipo como Shinzo Abe, tan imponente en su política internacional, si alguno se está sumando ahora, estamos hablando con Jero Carolo, experto en Japón, trasunto de la cultura japonesa, sobre el magnicidio de Shinzo Abe y cómo Japón cambió y no a partir de semejante hecho. Un tipo que vos lo ves tan impoluto y algo confeccionado con las propias manos del sujeto, mezcla de mala suerte, casualidad, locura del chabón, por supuesto, investigación que aún está a la orden del día, pero es impactante la imagen porque no estamos acostumbrados ni a palos a ver esto, menos en un sitio como Japón. No, y de hecho, mira, si te pones a pensarlo, ahí hay una cuestión muy interesante, primero por lo que decís por un lado de que no es algo frecuente de enterarse. De hecho, en la historia argentina, políticos que sufran ataques de este estilo nos tenemos que remontar a la década infame, si no me equivoco, del siglo pasado, cuando intentaron asesinar a Lisandro de la Torre, que terminaron matando a su compañero de bancada. Y después, intentos de asesinato con otros presidentes, como estos no hubo. Quizá lo más parecido sea el golpe de Estado a Perón, el bombardeo a la plaza, ese estilo de cosas. Pero ataques de una sola persona hacia un político en Argentina no abundan. Y lo curioso es que en Japón sí. Uno pensaría que Japón, un país, esto como te digo, pacífico, que hace tanto tiempo que no está involucrado en ningún tipo de guerra, en el cual es muy difícil conseguir un arma, este tipo de ataques contra grandes personajes de la política y la vida pública japonesa no serían frecuentes, pero lo son, incluso desde principios del siglo pasado. Y cada vez con el tiempo más frecuentes, porque de hecho, a partir de 1990, los intentos de asesinato contra primeros ministros o mandatarios se van repitiendo. En 1990 hubo uno, en el 92 hubo otro, en el 94 hubo otro, en el 2000 hubo otro, en el 2010 hubo otro y el último es este contra Shinzo Abe, y todos en el medio también mezclados contra grandes actos terroristas del mismo pueblo, o sea, los victimarios son los japoneses contra otros japoneses. Digamos, hace unos años, se incendió una compañía de animación, de anime, porque la persona que había cometido el incendio dijo que ese estudio de anime le había sacado todas sus ideas. Y por eso decidió matar, prendiendo fuego el lugar, a 30 personas. Esto es bastante común, desgraciadamente, en Japón. Algo así parece como suelen ser los tiroteos últimamente en Estados Unidos, que ahora, en los últimos años, está desatadísimo el tema, es realmente grave. En Japón viene sucediendo. Entonces, de repente nos sorprende tanto. Nos podemos remontar, los voy a nombrar solo por nombrar, y ahora vamos a hablar de un caso muy particular de gente asesinada. Por ejemplo, un primer ministro japonés en los años 30 que era Inukai Tsuyoyoshi, que fue asesinado por un pelotón de fusilamiento. Todas estas muertes fueron en contextos de golpe de Estado, que querían reivindicar los poderes del emperador y que el emperador sea nuevamente el que gobernara Japón, que obviamente fallaban porque ya Japón socialmente estaba en otra. Pero eran, golpes de Estado perpetrados por grupos de ultraderecha, lo cual vuelve todo más raro porque Japón es un país muy de derecha y muy conservador. Entonces, que los grupos que perpetran estos actos sean de ultraderecha llama mucho la atención, porque no es que están queriendo derrocar un gobierno que ellos consideran de izquierda y progresista y que corrompe todos los japoneses, sino que son cosas que van en consonancia quizá con sus ideologías. Pero como el interés es volver a restaurar el poder del emperador, por eso realizan estos estilos de golpe de Estado. Ese espíritu imperial, ¿no? Como ese espíritu imperial de algo más que el gobierno actual, por más que sea de derecha, hay una cuestión de base que rechazan, ¿verdad? Exactamente, que vuelva el emperador. El emperador durante mucho tiempo era el representante político y el representante religioso, algo así como un papa. Luego el emperador fue desplazado y ya no tenía poder político y el poder que tenía era simbólico. Después en el siglo XX eso se intenta restaurar, se intenta darle mayor entidad al poder del emperador, pero nunca volvió a ser lo que era, o sea, nunca terminó siendo una monarquía parlamentaria, nunca fue el emperador la concentración total del poder. También en un golpe de Estado parecido se intentó asesinar a Takahashi Korekiyo, el ministro de Finanzas,
era uno de los tantos políticos que tenían que matar, pero bueno, fue con el único que lo consiguieron. El resto de los representantes del gobierno de aquel entonces, estamos hablando de la década del 30 en Japón, no fueron posibles de asesinar. Y del 45 hasta el 2020 se contabilizan entre 15 y 17 intentos de asesinato. Uno muy interesante lo tiene como protagonista al abuelo de Shinzo Abe, que también fue ministro de Japón. Se trata de Nobusuke Kishi, que para el año fue primer ministro de Japón para fines de los 50 y principios de los 60. Él era muy pro Estados Unidos, muy pro Yankee. Esa época era la época en que Japón se había unido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, estaba ocupando esa flamante banca para ese momento. Y también era la época en la que había que reorganizar la seguridad entre Japón y Estados Unidos. Vieron ahí cómo Estados Unidos siempre está bastante metido en todo lo que es el manejo institucional en Japón. De hecho, hace un ratito decíamos esto de que Japón por constitución, está en su constitución esto de no poder tener un ejército. Y su proximidad con China y Norcorea. Claro, esto viene de la constitución de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, confeccionada por Japón bajo la intervención de Estados Unidos. Claro. Porque los obligaron a no tener un ejército. Y estaban reorganizando el tema de la seguridad entre Japón y Estados Unidos, y Kishi, el primer ministro de ese momento, el abuelo de Shinzo Abe, estaba haciendo un tratado muy a favor de los Estados Unidos, e incluso en contra de la oposición en la Cámara de Diputados, en la dieta japonesa, que es como la Cámara de Senadores y de Diputados, y también en contra de lo que pedía la sociedad japonesa, que necesitaba algo más localista, un poco más autónomo, que no dependiera tanto de Estados Unidos. Pero Nobusuke Kishi hizo las cosas por su cuenta, no lo consultó al Interparlamento japonés, y volvió a Estados Unidos ya con el tratado firmado a espaldas del pueblo, lo cual generó mucho revuelo social, muchas protestas en la calle, lo cual lo obligó a renunciar a su puesto. Y a los pocos días de haber renunciado, en un atentado en la calle, alguien lo apuñala en el muslo. No le llega a provocar ninguna herida de gravedad, pero sí es un atentado también, una cuestión de cercanía física. Total. Que llegó la vida del abuelo de Shinzo Abe. Y estamos hablando del año 1960, y ya con esto, si querés podemos ir cerrando. Obvio que si tenés alguna consulta, porque viste muchos nombres raros, no hay ningún problema para... Es que realmente... Uno que ahora hay un caso particular, ¿verdad? O incluso ya estaba ahí la imagen en ciernes, porque son una serie de atentados sacando al caso de Shinzo Abe, armas blancas como protagonistas, en una sociedad que a veces creemos conocer por lo que leemos o por lo que vemos en la tele o por los estereotipos con los cuales caminamos, pero tiene una profundidad y una concepción, y me sale decir una violencia, toda la sociedad tiene violencia, pero una violencia tan particular y tan silenciada a veces que merece la pena ser abordada para entenderla mejor. Y hay un caso particular que creo que todos vimos esa imagen alguna vez, que es muy gráfico, es muy tremendo, y por ahí lo que fue el caso Kennedy lo eclipsó. Pero estamos hablando de una persona, un ministro, un dirigente de primera línea, apuñalado en un discurso en Japón. El caso quizá más emblemático sacando el de Shinzo Abe. Ahí teníamos la imagen, ¿verdad, Jero? Exactamente, estamos hablando de Inejiro Asanuma. Si quieren ahí podemos ir mostrando la fotito, que como bien vos dijiste, fue antes de quizás el magnicidio más emblemático de todos, que fue la muerte de Kennedy, que sucedió en el 63. Esto que estamos viendo es el líder del Partido Socialista Japonés, una rareza total, que se llamaba Inejiro Asanuma, siendo asesinado por Otoya Yamaguchi, un joven de 17 años. Esta foto que estamos viendo fue del momento exacto entre el forcejeo entre ellos dos. La historia es la siguiente. Tremendo. Inejiro Asanuma, como dije antes, era el líder del Partido Socialista Japonés, una rareza porque era algo demasiado nuevo y demasiado occidental. Claro. Siempre hubo una gran parte de la sociedad japonesa que se resistió a lo occidental y que vio en lo occidental una forma de contaminar al ser nacional japonés, ¿verdad? Total. Pero bueno, esto era un líder muy carismático que tenía como logro el haber unido a todas las pequeñas partículas del Partido Socialista Japonés, que estaba atomizado, las logró unir bajo su mandato, su liderazgo, y desde 1950 hasta la muerte de él en 1960, el Partido Socialista Japonés en cada elección tenía cada vez más escaños dentro de las cámaras de senadores y diputados de Japón. O sea,
desde que él se hizo cargo del partido, no paraba de crecer. Sí. Era una figura muy carismática, querida por la gente porque llevaba adelante una vida muy sencilla, muy frugal, sin muchos gastos, lo que quizás uno se esperaría de un líder socialista, sobre todo de esa época. Sí. Y él estaba muy en contra del tratado que había firmado el abuelo de Shinzo Abe, Nobuko Kishi, que lo acabamos de nombrar. Sí. De toda esa gente que estaba en contra y esa oposición en la Cámara de Diputados y Senadores, Inejiro Asanuma era uno de ellos. Sí. De hecho, era lo que encabezaba muchas de las manifestaciones en la calle. Y un día, el 12 de octubre de 1960, unos meses después del atentado contra el abuelo de Shinzo Abe, eso también es una locura, algo súper interesante. Él estaba participando de un debate público que estaba siendo transmitido por televisión en vivo a todo el país. O sea, el que esa noche estaba con la tele prendida ahí, lo vio. No hay manera de que se lo hubiera perdido. Sí. Cuando le tocó el turno a Inejiro Asanuma de hablar, un grupo de chicos que había ido representando a un grupo de ultraderecha de la sociedad japonesa, un partido de ultraderecha político, estaba ahí al costado del escenario y cuando Inejiro empezó a hablar como que se empezó a armar un tumulto. Sí. Y de repente él retoma su discurso, mira a un costado para ver quiénes eran los que provocaban el murmullo, después recompone su discurso, se sigue hablando y de repente se ve como alguien lo embiste, literal, lo empuja con todo y se ve a un costado un forcejeo. En esa investida y en ese forcejeo es cuando Otoya Yamaguchi, el joven de 17 años, lo apuñala con un wakizashi. ¿Qué es el wakizashi? Es una espada corta de tamaño intermedio que usaban los samuráis para ir a la guerra. Ahí no sé si tienen la imagen, la última imagen que pasé para verla. Ah, es fortísimo. No quiero imaginar lo que es una tajada de eso. Claro, en la punta izquierda es el tanto, que es como un puñal cualquiera. El del medio es el wakizashi, que es una espada que mide entre 30 y 60 centímetros. Wow. Y la última es la clásica katana, la espada larga japonesa, que conocemos mucho acá de este lado, sobre todo por los animes. Sí. O sea, la del medio es la que se usó para matarlo. ¿Por qué se usó esta arma? Para mí hubo dos motivos. Uno de conveniencia, porque ya en esa época no era común andar por la calle en Japón con unas katanas en la cintura, mucho menos para entrar en un acto político. Claro. Yo creo que fue wakizashi porque era fácil de esconder, era muy letal, porque es una espada sumamente filosa para ser usada en espacios de tamaño reducido, y la podía esconder tranquilamente en la ropa, en el abrigo, en lo que fuera. Claro. ¿Por qué no lleva un arma de fuego? Porque para mí, es otro representante de lo que te digo, estos antiguos grupos de ultraderecha que querían de nuevo otorgarle el poder total del Estado japonés al emperador. Hay algo simbólico. Exactamente. No es casual que haya usado un arma samurái, que los samuráis son como un gran emblema del pasado japonés, los tiempos feudales. Hablando de manera muy resumida, en el pasado el samurái servía a los intereses del emperador. Claro. Si bien había muchas figuras de poder en el medio entre el samurái y el emperador, a resumidas cuentas, los samuráis servían a los intereses del emperador. Él podría haber usado cualquier otro tipo de arma, un arma de fuego, un cuchillo cualquiera, pero decidió usar un arma samurái, sirviendo a los intereses del emperador. Y otra cosa muy interesante que le da una especie de vuelo poético a toda esta cosa tan lúgubre, es que este muchacho había sido apresado, como era menor de edad, no fue a una cárcel regular, fue un instituto para menores, y ahí se suicidó. Y como nota de suicidio, dejó lo siguiente escrito, puso: 7 vidas por mi país, larga vida a su majestad imperial, el emperador. Esto de 7 vidas por mi país se remonta al siglo XII, año 1300, siglo en el que vivió un tal Kusunoki Masashige, lo estoy leyendo porque lo tengo acá anotado. No pasa nada. Era un samurái legendario de la historia japonesa. Los libros de historia hablan de este Kusunoki Masashige, que dio su vida por la causa samurái, entregó su vida por el emperador, y sus últimas palabras fueron: ojalá pudiera dar 7 vidas por mi emperador. Entonces ves cómo se une, usando por un lado un arma samurái para asesinar a un líder que representa lo occidental en su máxima expresión, porque qué más occidental que los ideales del socialismo en un Japón que siempre fue feudal, conservador, quizá. Sí. Es importado totalmente, sí.
Exactamente, que representaba una amenaza para esos intereses históricos del ser nacional japonés, lo mata con un arma samurái y en su carta de despedida, casi su epitafio, hace una cita directa a un samurái legendario. Es una locura. Para peor de todo, este chico Otoya Yamaguchi en el presente se convirtió en una especie de fetiche para la derecha japonesa, porque, escuchá esto, Sí. se estampan remeras con la cara de él. Ah, bueno, pero... Se difundieron los planos de una estatuilla 3D para que vos te imprimas la figura de él en el momento que está apuñalando a Inejiro, perdón. Sí. Incluso los días del aniversario se juntan en lugares para conmemorar el asesinato. O sea, fetiche total de la ultraderecha japonesa, este personaje Otoya Yamaguchi. Total. Y bueno, no fue el último ataque, como te dije, después, a lo largo de los años, los ataques contra figuras políticas públicas del Japón siguieron y se recrudecieron en los años 90. Y todo esto tiene también una explicación en la forma de ser de la sociedad japonesa, y sobre todo en este tema de los samuráis, que si bien hoy no existen como tales, porque vos no ves en la calle gente caminando con kimono y espadas en la cintura, claro. Ellos están metidos de otra manera dentro de la sociedad japonesa, y su forma de ser también está metida en la sociedad japonesa, seas o no un guerrero del presente. Claro, claro. Jero, obviamente queda materia prima para siguientes charlas porque uno no puede abordar el Japón en una única conversación, entrevista, columna, intercambio. Se aprende mucho escuchándote realmente. Yo habíamos hablado detrás del micrófono, pero conocía muy poquito. Me doy cuenta que conocía la punta del iceberg de lo que era la historia de los magnicidios e intentos de magnicidios en Japón. Hay hasta cosas generacionales. Has hablado desde ataques en cadena nacional o en transmisiones en vivo hasta un árbol genealógico de familias atacadas por cuchillo o arma mediante impresora 3D. Digo, es apasionante en el peor de los sentidos porque son cosas terribles, pero son imprescindibles para comprender al Japón en su totalidad. Por supuesto, a tus tiempos me encantaría seguir esta charla en una siguiente ocasión, siguiente entrevista, siguiente Japonlumna, lo que venga, le ponemos nombre, pero le damos mecha. Consultarte, Jero, ¿dónde podemos leerte, seguirte, chivear, lo que quieras decir para continuar la charla para quien está escuchando y quiere saber más? El micrófono es tuyo y gracias por tamaña charla. Primero gracias a ustedes, gente de Cítrica, que permiten que exista este espacio hermoso para poder hablar de Japón. Placer. Últimamente no estoy produciendo tanto contenido sobre el tema japonés, pero si les interesa pueden buscar en Spotify la columna que yo venía haciendo en radio para FM en Tránsito, una radio acá emblemática del oeste, sí, que se llama Rincón Nippon. Lo buscan así en Spotify y tienen un montón de columnas que van desde recomendaciones de películas, recomendaciones de música, de serie, a este tipo de análisis sobre por qué la sociedad japonesa es como es, figuras históricas como los samuráis, periodos históricos de mucho peso en el presente, que fueron muy fuertes en su momento y que tienen su sentido y su peso y su razón de ser en el presente. Así que ahí en Spotify pueden escuchar lo que quieran. Si un día necesitan poner el cerebro en remojo y que solo hablar de series y pelis, lo tienen. Y si un día se quieren poner más serios, también tienen para eso. Me encanta. Y cuando tengan ganas, podemos hacer una columna más dedicada a por qué el Japón es como es en el presente. Me encanta y estoy completamente adentro. Jero, nos ha tocado el día que fue el magnicidio de Shinzo Abe salir en vivo a los 40 minutos y me acuerdo que decía esto es un gran apéndice para en algún momento volver a profundizarlo, y hoy llegó ese día y continuará entonces porque es un golazo realmente. Gracias totales, saludos a todo el queridísimo oeste. Nos reencontramos en futuras charlas, Jero, un abrazo inmenso. Abrazo para toda la gente hermosa de Cítrica. Gracias, Tevi. Hasta la próxima. Hasta la próxima, querido Jerónimo Carolo, locutor, transeúnte de la cultura japonesa, experto en magnicidios. Esperemos que no le caiga ningún equipo de inteligencia, servicio de inteligencia, pero realmente estoy acá, tengo la imagen de Shinzo Abe, por supuesto que no del magnicidio, la imagen oficial, y no puedo creer la profundidad histórica, cultural, metodológica del magnicidio en la cultura japonesa. Un tema, de nuevo, impactante, terrible y apasionante. Y sin Jerónimo no hubiéramos podido abordarlo.